No es fácil explicar ante la diplomacia mundial que de 3 vecinos, 2 nos tienen demandados ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este es un hecho realmente inédito. No es fácil decir que todo esto además es consecuencia de una guerra, la guerra del Pacífico. Son los 2 vencidos en la guerra del Pacífico, una guerra dura y muy cruenta. Con Perú estamos esperando sentencia, que yo estimo que se va a dictar en julio. Ese es el mes en que se espera sentencia definitiva con Perú. Y con Bolivia se está iniciando un larguísimo camino jurisdiccional. Hay algunos que dicen que justamente el hecho de que estemos en los tribunales es el significado de una derrota política. Someter el asunto, estos asuntos, a la Corte Internacional de Justicia es simplemente reducir la controversia desde la política a simplemente el derecho. Para otros, lo que busca Bolivia es justamente presionar a través de la Corte para que Chile finalmente negocie y otorgue una salida soberana al mar. Bolivia, por el momento, ha abdicado a una política de 60 años, porque durante, y yo diría más de 60 años, Bolivia señaló que el Tratado de Límites con Chile de 1904 es un tratado nulo. Nulo por un montón de razones que ellos aducen, que ellos esgrimen. No ha dicho eso. Ha dicho otra cosa, nos ha demandado por otra cosa. Nos ha demandado porque dice que tenemos la obligación de negociar. ¿Qué está pidiendo Bolivia? Bolivia ha dicho, o sus dirigentes han dicho, el presidente Evo Morales, por ejemplo, el canciller David Choquehuanca, que ellos tienen derechos expectaticios. La verdad es que usted podrá revisar cualquier tratado de derecho internacional, las normas de la Corte o los fallos de la Corte Internacional de Justicia, y las palabras, derechos expectaticios, ese concepto no existe. En el derecho común existen los derechos adquiridos y las meras expectativas. ¿Qué quieren decir las autoridades con derecho expectaticio? ¿Es que se han equivocado garrafalmente? ¿Es que pretenden crear derechos? Yo diría que no es tan así. No es tan así. ¿Qué está pidiendo Bolivia? ¿Cuál es el objeto de la controversia? Bolivia está pidiendo que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y con eficacia con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo para que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. Eso está pidiendo Bolivia. ¿Cuáles son los puntos que pide Bolivia en este escrito de 8 páginas que introdujo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Ha dicho que existe una obligación, que es la obligación de negociar, que vea la Corte si esa obligación se ha cumplido o no, y que obligue a Chile, si es que no se ha cumplido, que obligue a Chile a cumplirla porque tiene el deber de hacerlo. Y ha dicho, y lo leo, que debe realizar las obligaciones, esa obligación de buena fe, sin demora, de manera formal, en un plazo razonable, con eficacia, para que Bolivia tenga acceso soberano al mar. Eso es lo que está pidiendo Bolivia, que Chile se ha obligado a negociar, que no lo ha hecho y por lo tanto lo tiene que obligar a hacerlo para que Bolivia salga al mar. Atención, que Bolivia tiene buenos abogados. Tiene, por ejemplo, a Matías Foreró, que es socio de Alain Pelé, ni más ni menos. O sea, Alain Pelé puede estar detrás de esta demanda boliviana. Está Alan Voganlow, que fue abogado de Perú. Está Antonio Romero Bretón, un español conocidísimo. O sea, tiene buenos abogados. Habrá que ver en qué se basa el derecho o la pretensión boliviana. Y yo diría que hay que ver 2 cosas. Una, el valor de los actos unilaterales en el derecho internacional. Cuando Chile ha dicho en varias oportunidades, y esto es lo que esgrime Bolivia, vamos a negociar, invito a Bolivia a negociar, negociemos una salida al mar, ¿esos actos obligan a Chile? ¿Es simplemente una invitación al viento o son actos que lo comprometen? Lo digo de otra manera, una declaración de un país crea un vínculo jurídico con otro, una simple declaración de una autoridad competente, ¿tiene efectos jurídicos? Esta es una parte del derecho internacional que está en plena creación. Pero, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 1974, decretó que declaraciones, por lo tanto actos unilaterales, declaraciones de autoridades franceses sobre los ensayos nucleares en el Pacífico eran vinculantes.
o sea, un acto unilateral. La Corte, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, reconoció que se pueden contraer obligaciones unilaterales sin límite de tiempo y sin condiciones, y que, atención, el carácter unilateral de una obligación así creada no permite la modificación de esa obligación en forma unilateral. Por lo tanto, ahí, en esta parte, Bolivia va a sustentar su demanda. Los actos unilaterales chilenos que han creado un vínculo jurídico, que son obligatorios, que han creado una obligación jurídica. Eso por una parte. Pero Bolivia además está pidiendo la obligación de negociar. Ha habido fallos en que tribunales internacionales hayan sentenciado que hay una obligación de negociar de las partes. Yo conozco por lo menos dos casos. Uno, el del caso de Chorzow, es un caso bien antiguo, de 1928, que se falló por la Corte Permanente de Justicia Internacional, en que Polonia expropió unas empresas alemanas. ¿Y qué dijo la Corte? Después decretó indemnizaciones, pero ¿qué dijo la Corte? Que tenían la obligación de negociar. Y hay un caso más reciente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación de la plataforma continental del Mar del Norte. Y ahí también dijo que había una obligación de negociar. Por lo tanto, lo que pide Perú es que se declare que actos unilaterales de Chile son obligatorios y, en segundo lugar, que se le obliga a negociar, y va a esgrimir estos casos anteriores. Yo creo que tienen que haber otros, pero son los que yo conozco, estos casos anteriores para fundar su demanda. ¿Cuáles son los actos más complejos para Chile que pueden incomodarnos más? Yo diría que la negociación de 1950, bajo la presidencia del presidente Gabriel González Videla, se negoció y se ofreció a Bolivia un corredor. Tanto es así que el presidente González Videla, en un viaje a Estados Unidos, conversó con el presidente norteamericano Harry Truman y le explicó toda la proposición chilena. Aquí hay actas, hay documentos, se intercambiaron documentos, hay firmas, hay de todo. Yo creo que ahí hay un asunto complejo. Lo segundo, la proposición del general Pinochet después del abrazo de Charaña en 1975 al general boliviano Hugo Banzer, presidente de Bolivia de la época, en que le ofreció una salida soberana al mar a través de un corredor al norte de Arica. Esa fue una proposición completa, o sea, bastaba con que Bolivia y Perú en este caso dijeran que sí, porque la proposición era total. ¿Eso produce una obligación? ¿Por cuánto tiempo? Y en tercer lugar, los famosos 13 puntos de Michelle Bachelet. En esos 13 puntos había uno de ellos que decía que se iba a negociar una salida al mar para Bolivia. Esto es lo que va a discutir Bolivia. Estos son los puntos esenciales. No conocemos la demanda, pero sí conocemos ya algunos fundamentos que se han filtrado. Y a esto es lo que tiene que poner atención Chile. ¿Va a tener éxito la posición boliviana? ¿La demanda boliviana va a tener acogida en la Corte? Yo creo que es difícil. Es difícil porque usted comprenderá que ni Estados Unidos ni China, esas dos superpotencias mundiales actuales, tienen mucho interés en que este tipo de cosas, este tipo de actos, tengan relevancia jurídica internacional. Pero lo cierto es que Bolivia tiene un caso, lo tiene, y lo va a presentar bien, por lo que Chile necesita defenderse muy bien para tener éxito.